La empresa municipal de aseo, nuestra EMAP, está planteando una posible solución definitiva ya a futuro para la gestión de los residuos sólidos que llegan al relleno sanitario El Carrasco. Quiero saludar a Elber Panquevas, el gerente de la EMAP. Doctor Panqueva, gracias por estar con nosotros aquí en Metropolitano. Bienvenido. Javier, muy buenos días. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Muchas gracias. Sí, señor. Le he pedido que me regale unos minutos aquí en esta conexión de las mañanas porque usted planteó hace un par de días a la ciudad una propuesta de una gran planta clasificadora de residuos sólidos en el relleno sanitario del Carrasco que podría, digamos, ser un primer gran paso para la solución a los residuos sólidos, al problema que tenemos de que hay que cambiar el sitio del Carrasco, de que hay un tema judicial allí. Comencemos por explicar cómo es esa nueva propuesta. Así es, Javier. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que más allá de que sea el trámite judicial que haya obligado a que se desarrollen algunas actividades, yo creo que aquí ya la conversación tiene que cambiar. O sea, aquí estamos hablando ya de un tema de sostenibilidad. Una ciudad que está en un proceso de transición como Bucaramanga ya tiene que empezar a pensar en que debe tener todo un sistema para gestionar sus residuos y especialmente para disponer toda la basura que generamos nosotros, todos esos residuos que generamos nosotros, de una manera sostenible. Y en ese sentido es que la EMAP, con un equipo técnico muy importante que ha logrado conformar, durante ya hace más de unos 5 años venimos trabajando en proponerle a la ciudad precisamente esta alternativa, una alternativa que no es improvisada, una alternativa en la que han participado muchos profesionales, varias entidades, universidades, entre esas, por ejemplo, Ecopetrol. Ecopetrol ha sido un aliado bastante importante en todo este proceso porque esta al final, Javier, es una decisión técnica y en eso es que hemos querido nosotros decidir, o sea, más que un tema político que necesariamente lo necesitamos y de cultura ciudadana, esta es una decisión muy técnica teniendo en cuenta la necesidad, la prontitud. Imaginen ustedes que llegáramos a cerrar el único sitio que tenemos para tratar lo que producimos diariamente, las 1000 toneladas que produce el área metropolitana, pues colapsaríamos a Bucaramanga y a su área metropolitana. Ya inclusive lo vimos el 14 de agosto del 2021 cuando tratamos de materializar el cierre del relleno. Entonces, en conclusión, nuestra propuesta no es una solución mágica, no es improvisada, y es más pensando más que en el tema judicial, que se ha convertido más como en un paradigma, en un mito, es pensando en la sostenibilidad de la ciudad. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, ese dato es tremendo, lo sabíamos muchos, pero recordarlo es importante para que entremos en conciencia. Más de 1000 toneladas de residuos sólidos, es decir, de basura, llegan al relleno sanitario El Carrasco y la técnica que se utiliza desde hace más de 30 años es el relleno sanitario, que es enterrar la basura con unos procesos técnicos, por supuesto, que han evolucionado mucho. Pero entonces ahora lo que plantea la EMAP, lo que plantean ustedes, doctor Panqueva, es que antes de ir al proceso de enterrar la basura se haga una clasificación, pero eso necesita una planta grande. ¿Cuál es esa nueva planta que ustedes están planteando? Mire, Javier, ya después de explicado ese contexto y de la importancia de tomar estas decisiones desde lo técnico, nosotros básicamente lo que estamos planteando es la materialización de ese concepto de parque tecnológico. Ese es un concepto que ha tomado mucha fuerza en países especialmente latinoamericanos en los últimos tal vez 5 años, porque es totalmente diferente a tratar de implementar una solución mágica como la que se intentó con Vitalogy, por ejemplo, para colocar un ejemplo. O sea, comprar un incinerador de 250 millones de dólares. Acá tenemos más de 20 propuestas que nos han hecho en los últimos 10 años con plantas de gasificación, con incineradores, con tecnologías que son tal vez para países como los nórdicos, que tienen muchos recursos. Sí. Pero nosotros básicamente lo que queremos es teniendo el sitio, que también es un tema súper importante. Eso es el 60-70% de un proyecto de disposición final de residuos. Aquí nos tardamos más de 15 años tratando de buscar para construir un nuevo relleno, y ustedes y su merced y la ciudadanía conoce ampliamente todo lo que ha pasado con más de 30 propuestas de nuevos sitios para construir un relleno sanitario, sí. Y la oposición social y la licencia ambiental, las distancias, las diferentes circunstancias no dejan que se desarrolle esta tecnología que también ha sido muy satanizada,
pero que es todavía la más utilizada en el mundo, los rellenos sanitarios bien manejados, no los botaderos de basura a cielo abierto, como Claro. todavía tenemos mucho en Colombia, sino un muy buen relleno. Entonces, en ese sentido, transformar sitios como el Carrasco, que son un relleno sanitario convencional, a un parque tecnológico, son los que han tomado mucha fuerza. Pero para poder desarrollar ese concepto de parque tecnológico, el centro es una planta de clasificación de residuos. Que eso es lo que no hacemos en nuestras casas, de separar los orgánicos, los aprovechables, que son el plástico, el cartón, el vidrio, el papel y el metal, y otros residuos como los inservibles, esa cama vieja que no nos sirve, o los residuos de construcción y demolición, como no somos capaces como sociedad de gestionarlos, de separarlos bien, de organizarlos, o de no consumir tanto, de no desperdiciar tanto, pues todo eso llega en una bolsa negra a un relleno sanitario, o a un sitio en este caso que es el Carrasco. Lo que estamos proponiendo es que con una planta automatizada, como ya las hay en México, como las hay en Brasil, que fue la que estuvimos mirando, pues lleguen esas bolsas y mediante un proceso automatizado sean separados, se separen el plástico, el cartón, el vidrio, el papel, el metal, se separen los orgánicos y una fracción de esa que ya no sirve para que sea aprovechable, volverla algo que se llama el CDR, que es el combustible derivado de los residuos que es utilizado en la empresa cementera y en las ladrilleras para reemplazar el carbón. Esas plantas es la que estamos proponiendo, una planta de preclasificación inicialmente porque esto hay que hacerlo de manera gradual, para 200 o 300 toneladas. La idea es que una vez tengamos probado que el sistema sí funciona, rápidamente escalarlo a 1000 toneladas. Y esto, Javier, una gran diferencia que yo la menciono en todos los escenarios, con un tema, por ejemplo, como el de Vitalogy o una de esas tecnologías, no tendría un valor superior a los 30.000, 40.000 millones de pesos. O sea, inicialmente lo que estamos buscando es algo así como unos 5, 7, 8 millones de dólares para poder comprar una de estas plantas. Ya tenemos proveedores, que es una gran diferencia también con las soluciones que se planteaban anteriormente. Y otra cosa muy importante, seguramente vía tarifa vamos a poder de alguna manera empezar también a cambiar que se pague vía tarifa enterrar basura y se empiece a pagar vía tarifa en los mismos costos, seguramente con incrementos muy mínimos, ya el aprovechamiento y la transformación, la separación. O sea, es cambiar el modelo, Javier, al final. Sí. Es por un No, modelo mucho más sostenible, un modelo donde se avance realmente hacia la economía circular y dejemos de estar enterrando todo lo que estamos produciendo como basura, porque eso al final, si yo lo logro valorizar, son recursos económicos. Entonces, a esa es la gran apuesta que le hacemos nosotros desde la empresa ACE Bucaramanga y desde el municipio de Bucaramanga. Esto es sin perjuicio de que Floridablanca, Girón, Piedecuesta o cualquier otro municipio tenga otras alternativas. Pero lo que estamos proponiendo después de toda esta investigación y este trabajo de los últimos años es esta propuesta, una planta de clasificación para empezar la transformación de ese sitio que hoy conocemos como el relleno, donde solo enterramos, a poder aprovechar y tratar los residuos de una manera diferente. qué bueno, porque esto es pensar a futuro y pensar en economía circular. Aquí hay un mundo de oportunidades, porque en esos residuos sólidos hay plata, hay dinero, allí hay cosas que se pueden reusar. Bueno, todas las 9, 10, 11, 12 Rs, que muchas veces hablamos de ellas, pero ahí hay una gran oportunidad con la planta. Si se puede lograr llegar a cabo este proyecto, habría una gran oportunidad para generar incluso recursos o ingresos de esos residuos que están llegando al Carrasco todos los días. Gerente, una pregunta. La EMAP, y ahí en el Carrasco, ya tiene desde hace varios años una pequeña planta, una estación de clasificación, ¿no? Que hay allí. Y está funcionando, y era un ejemplo. Lo que sería una modernización, digamos, una ampliación de esta planta, ¿o es una planta completamente diferente? Javier, es totalmente diferente. La que funciona allí es una ECA, una estación de clasificación y aprovechamiento, que es de los recicladores. Mercedes Ah, acaba de mencionar un tema bien importante. bueno, se me fue la comunicación con el gerente de la EMAP. Doctor Panqueva, nos estaba explicando usted entonces la diferencia entre la planta de clasificación que en este momento tiene el relleno sanitario del Carrasco y la nueva propuesta. Sí, Javier, esta pregunta era muy importante porque acá lo que vamos a hacer es articular este trabajo con los recicladores. O sea,
digamos que esto no es para quitarle el trabajo a los recicladores, eso es algo que a veces se malinterpreta, pero acá lo que nos interesa a nosotros es esa bolsa negra que se recoge por las empresas de aseo y llega, y en esa bolsa negra todavía va mucho plástico, va mucho cartón, va mucho vidrio, van metales, van otros elementos dentro de la basura que todavía se pueden aprovechar. La ruta de la bolsa blanca, recordemos que nosotros tenemos una división de bolsa verde para los orgánicos, la bolsa blanca, o sea, el cartón, vidrio, papel y metal, que son los aprovechables, es la bolsa que deben gestionar todas las cooperativas de recicladores que están formalizadas dentro de los planes de gestión integral de residuos sólidos de los municipios, pero también hay grupitos de recicladores informales que también derivan su sustento de esta actividad, inclusive hasta el habitante de calle reciclador, porque la Corte Constitucional los ha protegido. Pero nosotros esa bolsita blanca que es de los recicladores, que ojalá cada día aumente más esos materiales que nosotros separamos y se los entregamos a ellos, esos van para otro lado. Sin embargo, lo que nosotros queremos es articularlos, que ellos tengan mejores precios. El municipio está comprometido con desarrollar la ECA metropolitana, la estación de clasificación y aprovechamiento, y ayudar a regular esos precios en el mercado que ojalá beneficien mucho más a estas comunidades. Pero a nosotros eso no nos interesa. Lo que nos interesa es la bolsa negra, o sea, darle solución a esas 1.000 toneladas que todavía metemos en la bolsa negra y que van directamente para el relleno sanitario. Eso es algo totalmente diferente que es importante que quede claro. Por eso es un sistema, ¿no? Bolsa verde, bolsa blanca y bolsa negra. Ojalá en el futuro, pues, logremos tener rutas para cada una de estas bolsas, y estas bolsas tendrán que ir cada una a sus procesos diferencialmente organizados. Bueno, ustedes hicieron, digo, en la EMAB y la Alcaldía de Bucaramanga, hicieron un recorrido por algunas experiencias internacionales de este tipo, de plantas clasificadoras de este tamaño, en ciudades, digamos que parecidas, incluso más grandes que Bucaramanga. Ciudad de México, pues es un monstruo de ciudad. Pero, ¿qué puede destacar de lo que vieron ustedes en esas experiencias? Javier, eso también es supremamente fundamental. O sea, nosotros, digamos que prácticamente era como lo único que nos faltaba. Ya habíamos conocido este tipo de plantas en ciudades europeas, en ciudades asiáticas, pero digamos que allá la conformación, la caracterización de los residuos, la cultura es diferente, y eso influye mucho en la forma como vayamos a disponer finalmente los residuos. Estábamos esperando cómo en los últimos 5 años, la tecnología es igual que en los celulares, que en los vehículos. Estábamos esperando cómo evolucionaba esa tecnología en las plantas de preclasificación y poder tener ejemplos a nivel de Latinoamérica para no equivocarnos, o sea, mirar a ver cómo evolucionaban allá y poder replicar eso acá en Colombia, especialmente en Bucaramanga. Esa fue la experiencia que fuimos a conocer en Ciudad de México. Ya habíamos visto unas plantas en Brasil, en Chile, pero la de Ciudad de México es muy particular porque primero fuimos a ver una planta para 1.000 toneladas. Una planta donde llegan los residuos como llegan al Carrasco, en las mismas condiciones, el 55% más o menos, entre 55 y 60 orgánicos, los otros materiales aprovechables, más o menos un 20, 25, y lo otro material de rechazo. Entonces, son unas plantas muy parecidas, de hecho los mismos proveedores, o sea, es la gente que hemos estado revisando, gente que lleva proveedores que tienen más de 500 plantas instaladas en el mundo. Entonces, eso era para darle seguridad técnica precisamente a la decisión de Estado, a la decisión técnica que se tiene que tomar para una ciudad como Bucaramanga. Allá las estuvimos conociendo, nos dimos cuenta que funcionan bien, nos dimos cuenta que no requieren de mucho espacio para poderlas construir, cómo se articulan con todas las actividades de recolección. Obviamente, un país como su merced lo menciona, que genera alrededor de 12.000 toneladas diarias de basura. O sea, es una ciudad de México, no tiene espacio para hacer rellenos sanitarios, entonces les tocó empezar a gestionar toda esa cantidad de toneladas diarias dentro de la misma ciudad. Entonces ahí empieza uno también a romper unos mitos, como el de que, por ejemplo, esas plantas no pueden estar en las zonas urbanas, que fue lo que dio origen a la acción popular en el relleno sanitario del Carrasco, por ejemplo. Los olores y los vectores en su momento, porque era un botadero de basura a cielo abierto. Pero si uno lo hace con técnica, ya sea un relleno, ya sea una planta de esas, pues tienen que estar cerca donde se produce la basura, porque si uno las empieza a alejar este tipo de sistemas para la disposición final,
pues se encarece la tarifa, son más los efectos ambientales. Entonces, digamos que eso es un tema muy interesante. Pero mire, Javier, una cosa que nos causó curiosidad en México, allá ni siquiera le buscan obtener una rentabilidad de este tipo de plantas. Para ello, lo más importante son los beneficios ambientales y sanitarios que tiene construir este tipo de infraestructura dentro de la ciudad. Porque saben que si no gestionan muy bien esos residuos, que es responsabilidad, como usted lo decía, de todos, esto no es solamente del Estado ni de los que lo operan las plantas, no, esto es de todos, desde el ciudadano en nuestras casas, pues Ciudad de México se va a ahogar en basuras. Con 3, 4 días que no recojan son más de 50,000 toneladas que ellos harían colapsar la ciudad. Eso mismo, guardando las proporciones, podría ser lo que sucede acá en Bucaramanga. Entonces, por Claro. eso tan importante y tan urgente empezar a tomar estas decisiones que a veces más allá de los beneficios económicos, lo que debe pensar una sociedad en términos de sostenibilidad es que no vamos a dejar la basura en las calles ni vamos a generar un problema de salud pública, que es a lo que hemos estado desde el 2003. Usted recordará que llevamos 6 emergencias sanitarias y 2 calamidades públicas. Eso realmente, yo he utilizado un término un poco fuerte, pero es casi que una vergüenza administrativa que no seamos capaces como sociedad, como administraciones, de solucionar este problema. ¿Y cómo va, a propósito de eso, cómo va el tema judicial de la orden de cierre del Carrasco? Mira, esa orden de judicial tiene un término de 3 años. Sí, el juez lo denominó así, el Tribunal Administrativo de Santander, el corto plazo 1 año, el mediano plazo 2 y el largo plazo 3. Pues ya llevamos casi el 50% de esa orden. O sea, tenemos muy poco tiempo realmente, Javier, más o menos 1 año y medio, y además eso tiene también una capacidad que se ha ido gastando muy rápidamente porque en lugar de disminuir la basura que generamos, ha aumentado. Entonces, es muy probable que inclusive ese término de 3 años se reduzca. O sea, estamos contra el reloj para empezar a tomar esta decisión, para empezar de una vez a dejar de enterrar basura. Es que lo que necesitamos es tomar decisiones rápidamente, que no sean mágicas, sino muy técnicas para dejar de enterrar basura. Y esa es nuestra propuesta de MAP, así de sencilla. Una propuesta que no requiere licencia ambiental, que ya tiene el predio, que no es una solución mágica, que no tiene un valor a lo que estábamos acostumbrados a escuchar, sino ya se adapta el valor mucho más a lo que son los presupuestos municipales, que tarifariamente también se puede ir pensando en la posibilidad de cobrar vía tarifa, ya no enterramiento, sino transformación. Entonces, esta tiene toda una serie de elementos que no habíamos encontrado en propuestas anteriores. Y a eso es lo que le queremos apostar. Y además una cosa súper importante, o sea, aquí también estamos pensando en la empresa de Aseo Bucaramanga, que se modernice, que se transforme, que avance hacia el futuro y tenga la posibilidad de competirle a estas empresas multinacionales como Veolia, como Limpieza Urbana, como Interaseo, que son las que hoy en día tienen, yo creo que casi el 80% del mercado de los residuos a nivel de Colombia. Y la única empresa todavía pública, o que digamos que, o más que pública, que es del municipio de Bucaramanga, pues es la EMAP y el acueducto, porque realmente si usted ve, EMPA ya no le pertenece, perdimos el tema de los teléfonos, perdimos también el tema de la electrificadora. Entonces, también es en cierta forma una propuesta de modernizarnos, pero dándole prioridad a lo público. Qué bueno. Entonces, para la audiencia que se está conectando a esta hora, estamos hablando hoy con el gerente de la EMAP, la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, sobre una propuesta que hay para construir una gran planta de separación de residuos en el relleno sanitario del Carrasco y de esa manera convertirlo en un parque tecnológico. Esto daría oportunidades para dejar de enterrar basura y más bien transformarla y de esa manera poder seguir utilizando el relleno sanitario y avanzar hacia la sostenibilidad de los residuos sólidos en nuestra ciudad. Uy, hice un buen resumen, hice un buen resumen, Helber. Así es. Pero bueno, esto vale, la última pregunta, Helber. Esto vale, decía usted, 30, 40 mil millones de pesos. La plata ya está. ¿Cómo llegar a que eso se dé y se haga realidad? Bueno, yo creo que casi que estamos cerrando con la pregunta más importante de Claro. siempre. Pero bueno, yo mencionaba una gran diferencia. Una cosa es pensar en conseguir 250 millones de dólares, o 400 o 300, que es como valen este tipo de tecnologías para producir energía, plantas de bioenergy. Y otra cosa es hablar de arrancar con una planta para 200, 300 toneladas, que vale alrededor de 5, 6, 7 millones de dólares.
Hay varias fuentes de financiación que están definidas, desde fuentes de financiación que tienen que ver con el gobierno nacional, que las hemos visto muy complicadas, presupuestos que tienen que ver con los recursos que manejan las autoridades ambientales. Esto nos lo ha definido el mismo ministerio y la misma Superintendencia de Servicios Públicos. Pero la gran novedad acá es que simplemente, o inclusive recursos propios de los mismos municipios, de cualquiera de los municipios. Pero eso a veces enreda un poco como la ecuación o la solución. Acá lo que estamos planteando casi es que con recursos del EMAP, o sea, con presupuestos vía tarifa y haciendo tal vez una alianza estratégica con algún privado o con el mismo municipio de Bucaramanga, con otro municipio, podríamos sacar adelante este proyecto, porque ya está abierta la posibilidad para que al menos arrancar se pueda con presupuestos de la tarifa. Entonces yo creo que aquí ya empieza a haber como un escenario financiero totalmente diferente a los anteriores, no solamente por el valor, que es mucho menor, sino también porque vía tarifa uno podría empezar a financiar este tipo de proyectos que ya no sean para enterrar, sino que vía tarifa se pueda cobrar la clasificación, el aprovechamiento y el tratamiento. Esa es la gran diferencia. Por eso nosotros le estamos apostando a una propuesta EMAP y como ha querido nuestro alcalde, Jaime Andrés Beltrán, una propuesta desde el municipio de Bucaramanga para tratar de que esto sea realizable. Bueno, pues queríamos entender cómo es este proyecto, el cual lo vemos muy viable, el cual, como lo dice el gerente de la EMAP, tiene todas las posibilidades. Ojalá que municipios se unan a esto. Eso sería muy importante, que los municipios, bueno, no solamente los 15, el relleno sanitario es regional, que haya una, como dice el gobernador de Santander, que haya una estrategia de acción unificada allí, que todos se unan y que se pueda hacer realidad esta idea que realmente podría ser un gran paso para avanzar hacia el futuro sostenible de nuestra ciudad en la gestión de residuos sólidos. Estaremos atentos, gerente, del desarrollo de la gestión que usted pueda hacer y ojalá que esto se pueda dar, ojalá que se pueda consolidar. Muy amable. Muchas gracias, Javier. Como siempre, Dios le pague y pues bueno, acá estamos, están abiertas las puertas de la EMAP para cualquier tipo de información y bueno, siempre pensando en el desarrollo sostenible de la ciudad. Muchas gracias. Bueno. Chao, gracias, gerente. El gerente de la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, Elber Panqueva.